Una adicción pasa por varias fases. En un principio, el consumo de la sustancia no produce adicción y no influye en el circuito de la motivación. La repetición de dicho consumo va a depender de los efectos de la sustancia. En esta etapa recreativa, el uso suele ser esporádico y bajo control, sin una dependencia aparente. Yo empecé a beber y a fumar a los 14 años. Al final es una edad temprana que parece una tontería, pero sobre todo aquí en España es bastante más común de lo que parece, porque es como que pierde la peligrosidad, ¿no? El de venga, un ron cola, un no sé qué, además te lo haces ahí súper cutre en la botella, que ni siquiera te vas a un bar y te lo pides, evidentemente, porque al ser menor de edad no te lo van a vender, ¿no? Bueno, depende en qué sitio, pero al final en locales chinos, malamente dicho, es bastante fácil encontrar las sustancias que no se deberían poder consumir a esa edad, pero los encuentras. Y pues con los pitis igual, venga, un piti, no sé qué, de coña, y tú como eres un enano y no tienes ni idea de lo que es, que si lo coges, te lo fumas, que si otro piti, que es que no sabes qué estás haciendo. A lo mejor te vas de fiesta, porque a esa edad también qué fiesta vas a tener, ¿no? Pero a ti te parece que es todo un mundo, además también se suele asociar mucho a innovación, a socializar. Hay mucha gente que fuma precisamente y empieza a fumar por eso, porque es como, igual es más tímido, pero lo coges y te cuesta menos, ¿me entiendes? Entonces, mi experiencia fue básicamente empezar poco a poco, como quien no quiere la cosa, no eres consciente de del peligro que tiene esa sustancia. De hecho, normalmente, aunque vayas aumentando en edad, tampoco eres consciente del todo, ¿sabes? En la fase de adaptación, si el consumo se produce habitualmente, el cerebro cambiará. Con habitualmente no nos referimos a diariamente. Puede muy bien ser o semanalmente o mensualmente. Dependerá del tipo de persona y de sustancia. En esta fase los circuitos van adaptándose a la presencia de la sustancia y van cambiando. A medida que el individuo continúa consumiendo, el uso puede volverse más habitual y la persona comienza a buscar la sustancia o el comportamiento con mayor frecuencia. Los cambios realmente los empiezas a notar cuando ya no es solo el salir de fiesta, cuando ya no es solo estar acompañado, sino que a lo mejor llegas a tu casa pues del cole, de estar con los amigos, de hacer lo que sea, te tumbas en tu cama y dices, yo ahora mismo me fumaba un piti, o yo ahora mismo me bebía una cerveza, que ahí ese es el problema. El 93,2% de la población de 15 a 64 años manifiesta haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, lo que convierte al alcohol en la sustancia psicoactiva con mayor prevalencia de consumo. Por detrás del alcohol, el tabaco es la sustancia más consumida en España. El 69,6% declara haber fumado tabaco alguna vez en la vida. Normalmente una persona que empieza a ser adicta no lo admite, es nada, tío, yo lo controlo. A ver, me fumo un piti ahora, pero podría no fumármelo. Vale, no te lo fumes. Y entonces ya es cuando te das cuenta de que a lo mejor no puedes no fumártelo y que a lo mejor yo antes de irme a dormir me tenía que fumar el piti porque es que si no, no dormía igual bien. O que al levantarme lo primero que pensaba era, tengo que fumarme un piti. Con lo cual ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Llega un momento en el que empiezas a ser consciente, pero es que no quieres serlo. Llega un momento en el que el circuito de la motivación ya ha cambiado. A partir de aquí la persona es adicta y desarrolla una dependencia física o psicológica. El consumo de la sustancia ya no es opcional, sino una necesidad. Los intentos de reducir o detener el consumo son difíciles y la persona experimenta síntomas de abstinencia si no tiene acceso a lo que consume. No es posible volver a un estado anterior de no contacto con la sustancia, pero sí se puede llegar a una fase de remisión. En el estado final de una adicción, el tratamiento consiste en llevar a la persona a esta fase. Aunque el paciente no está curado, en esta fase no consume. Puede llevar una vida normal y no sienta angustia o sufrimiento por no consumir.
Aún así, el paciente sigue siendo un adicto, por lo que el riesgo de recaída es superior al de la población no adicta. Por lo tanto, hay que tener ciertas precauciones, sobre todo en el contacto con desencadenantes de consumo. Si tienes un trastorno por abuso de sustancias, la Universidad de Harvard da estos 5 consejos. 1. Define una fecha para comenzar y terminar tu proceso. 2. Elimina de tu entorno cualquier objeto o persona que incentive tu consumo. 3. Busca ocuparte en actividades significativas. 4. Analiza tus intentos fallidos. La mitad de los intentos suele fallar y eso puede ser una gran desmotivación, pero no significa que no sea posible. 5. Crea una red de soporte. Como yo llegué a la fase de remisión fue porque empecé a tener ligeros ataques de ansiedad, no muy fuertes, pero sí que no podía. Es que si yo no tenía el tabaco, no podía, no era persona. Y llegaba un punto que eso me complicaba las actividades de mi día a día. A lo mejor yo tenía que estudiar y si no me fumaba el piti, no podía. Y algún día, que por lo que sea, no has podido comprar o porque te vas al pueblo de tus amigos y no habéis pasado, nadie fuma en el grupo excepto tú. Es que no puedes, es que estás todo el rato en tensión, te empiezan a dar, a mí me empezaron a dar, parece muy exagerado, ¿no? Pero es que es así. Te empiezan a dar tics, te empiezas, como dije antes, te comen las uñas, te dan... que no puedes, que es que tú sientes que sin esa sustancia no eres nadie. Porque yo decía, no puedo, no puedo, sales. No, y luego, además, cuando lo intentas dejar, que es cuando yo lo intenté, caí otra vez, al final, gracias a Dios, he podido salir, ¿no? Porque a mí era una cosa que me hizo mucho mal. Te cuesta mucho y también quieres dejar de hacer ciertos planes por el miedo a recaer. Porque a lo mejor tú dices, es que si salgo, va a haber esta sustancia y me va a hacer mal. A mí lo que me ayudó a salir de eso fue tener gente cercana que al final con cariño te dicen el problema que ven que tienes y yo gracias a mis padres, de verdad, porque si no a lo mejor no hubiese sido capaz de dejarlo, ellos me ayudaron mucho, la gente de mi alrededor, mis amigos, mi familia también y bueno, es importante intentar pausar el proceso de adicción cuando todavía no es una adicción, porque si no luego se puede acabar convirtiendo en un problema más grande.